con ellos. Hay muchos temas urgentes y hay temas políticos. Ustedes saben que la expulsión del senador nacional Edgardo Cuéllar dejó muchos problemas. Muchos son muchos. ¿Por qué? Porque fue expulsión, no fue suspensión. Ustedes saben que el gobierno, dijimos, analizamos, está cuestionando esta sesión porque claro, el gobierno también como el PRO estaban apuntando a que fuera suspensión y cuestionó la sesión relacionándola con el mandato que debía asumir en medio de la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel. El tema está creciendo muchísimo y me interesa, antes de hablar con un senador nacional muy importante, que compartamos lo que Villarruel dijo ahora, estas últimas horas, que tiene que ver con esta acusación que se le está haciendo desde distintos lados, sobre todo desde redes, de que en realidad lo que ella quiere hacer es un partido político propio, diferenciarse de una manera muy taxativa del presidente Milei y de La Libertad Avanza, y escribió un larguísimo, ahí está, un larguísimo comunicado, pero lo más importante, Gaby, ¿qué te parece que es para destacar? Desde la mitad de este posteo que hizo ayer a la noche en redes sociales, ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la moderación. No estoy participando, y atención con esto, de ningún armado político, y cuando lo haga lo haré donde el presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país desde su misma fundación, y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi decisión de Villarruel de volver a emparentarse directamente con Milei, rompiendo todo tipo de otros lazos con el gobierno, diciendo mi vínculo es directo con Milei, que es lo que siempre busca destacar ella. Ahora, el presidente Milei habló de esto, se lo mostramos creo que el viernes, lo que dijo. El presidente Milei, me gustaría volver a compartirlo, el presidente Milei cree que la expulsión es inválida y de algún modo el gobierno está responsabilizando a Victoria Villarruel, que no acusó recibo de que tenía que asumir la vicepresidencia. A ver, vamos a escucharlo. Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a la doctora Villarruel insistentemente, y como no le contestaba, le escribieron a la secretaria de la doctora Villarruel, quien tampoco contestó, pero en realidad habían sido notificados el día martes. En el momento que yo entro de viaje, automáticamente, digamos, se produce la cefalía, sí, un día transitoria, pero es una cefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo el vicepresidente, o sea, en este caso, la vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo, pero al mismo tiempo es presidente de la Nación, digo, interino, ¿sí? Pero, digamos, está ocupando dos cargos, y eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual, digamos, yo creo que, digamos, se podría hacer nuevamente, digo, porque, digamos, o sea, dado los números, o sea, está claro que, digamos, todos queremos a los Cuéllar de la vida afuera. Simultáneamente esto le sirvió a Cuéllar, le sirvió porque el viernes presentó un amparo justamente para declarar la sesión inválida. Está el senador Luis Juez con nosotros y me interesa su punto de vista sobre lo que pasó y lo que va a pasar. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola María Laura, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá tratando de ver cómo va a terminar esto. En principio, yo decía, esto último me parece importante. El senador aprovechó este malentendido, estas cuestiones, no haber tenido, dice, el derecho a la defensa delante de los senadores, y presentó un amparo. El juez está por definirse en las próximas horas si le acepta o no le acepta este amparo, donde él, Luis, está pidiendo que se considere nula esa sesión. Mira, María Laura, el ex senador Cuéllar es un ex senador. Hoy no tiene más nada que ver con el Senado de la Nación, fue expulsado por el Senado de la Nación en uso de las facultades que confiere la Constitución en su artículo 66. Y si
Si me pidiera un consejo como abogado penalista, le diría, preocúpese por los temas penales que claramente son los que lo tienen en cana, y no la pérdida de la banca del Senado de la Nación. Cuéllar hoy está preso en Paraguay, y cuando pise el suelo argentino hay una orden de detención de la doctora Arroyo Salgado. Sí, es orden cierto. de detención que fue comunicada en un oficio el día jueves a las 10 de la mañana, que llegó al Senado pidiendo el desafuero del senador para ordenar su allanamiento en su domicilio particular, en sus oficinas, en su oficina del Senado de la Nación, y dice el oficio de la doctora Arroyo Salgado, y ordenar su inmediata detención. Así que yo no soy su abogado defensor, pero si lo fuera le diría, mira, tenemos temas mucho más delicados para preocuparnos, como el tema de la libertad, que andar preocupado por el tema de la sesión, la validez de la sesión, quién presidió, quién no presidió, ¿no? A ver, está con nosotros Diego Armesto, es abogado constitucionalista, seguramente sabés quién es, nos ayuda muchas veces a tratar de entender esto, y me parece que lo que está diciendo Luis es cierto. A esta hora el senador Cuéllar está expulsado, no tiene fueros, y pide la detención a Arroyo Salgado, pero el juez puede decidir que el amparo, hacerle lugar al amparo que pide Cuéllar y anular la sesión, ¿no? Él no tuvo, dice él, no tuvo la posibilidad de defenderse ante los senadores. Estamos tratando de ver qué es lo que puede pasar con esa sesión y esa votación y Edgardo Cuéllar. A ver, coincido con el senador juez en lo que respecta a que fue una facultad constitucional. El artículo 86 te dice que lo podés corregir, remover o excluir. Los senadores eligieron la expulsión, directamente removerlo. Entonces, sin que él tuviera derecho, dice, a defenderse. Es que la Constitución son dos cosas distintas. Hay una gran confusión con los artículos de la Constitución. Todos están confundiendo el 70, que es el desafuero. Es decir, que es lo que dice recién el senador. El desafuero es un hecho. Claro, el desafuero fue el pedido de la jueza, que el senador lo plantea en el recinto. Creo que en un momento, senador, no me deje mentir, y si no mal no recuerdo, usted lo plantea, el tema del desafuero. Y varios senadores plantean el tema del desafuero, pero no hubo un tratamiento sobre tabla, porque lo que se estaba debatiendo era el proyecto de la exclusión. Primer cuestión. Segundo, vuelvo a coincidir con el senador. Estar discutiendo el tema de si quién presidía o quién no, es decir, hay 61 votos de 61 senadores y el vicepresidente no es un senador. Entonces, al no ser un senador, los que tienen el gobierno de la casa son, como el señor Luis Juez, como el doctor Juez, los senadores. Otra vez, ¿qué pasa si el juez decide que le hace lugar al amparo de Edgardo Cuéllar? Después hicieron olas, y en las olas hay que darse cuenta que pueden salpicar. Sí. Entonces, pueden salpicar al presidente con esto. ¿Por qué? Porque en la ampliación que presenta el abogado hoy, de la demanda de amparo, ya pide actas del escribano, hora del escribano, ver seguir el celular del escribano, dónde estaba el escribano. Es decir, la pelota se está haciendo tan grande con algo que, es decir, lo resuelven los senadores, porque así lo establece la Constitución. Más allá de nuestra opinión y de, por supuesto, atenernos a la Constitución Nacional, el juez puede decidir, está en sus facultades decidir, hacer lugar al amparo del senador expulsado. Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si yo me guío por el fallo Cristina Fernández de Kirchner contra el Senado de la Nación, cuando fueron las sesiones virtuales, que Cristina fue corriendo a la Corte para pedirle, por favor, que la autorice a sesionar, la Corte dijo, mire, son facultades propias del Senado. Es decir, no nos tiene que venir a preguntar. Es decir, el Poder Judicial no se mete en otro poder del Estado. ¿Por qué? Porque en la plenitud del poder que tiene cada uno de los poderes, porque yo creo que al día de hoy todavía vivimos en una república y hay 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial. El Legislativo hace las leyes y funciona conforme su reglamento, como dice el 66, y con las atribuciones en toda su plenitud. Entonces, que el órgano jurisdiccional se meta a decirle a 61 senadores, mire, ustedes hicieron mal las cosas, y me parece que sería un exceso. En cualquier caso, Luis, ¿vos creés que si tuviera que hacerse la sesión de nuevo, los senadores volverían a votar por la expulsión? El número sería distinto. A ver. En vez de tener 61 votos por la expulsión, habría 66. Pero quiero ser muy claro, porque ahí el doctor acaba de poner blanco sobre negro. Esto es así. No hay juez, ni siquiera este juez, que pueda cambiar el dictamen del Senado de la Nación con respecto a uno de sus miembros. No hay ninguna posibilidad, ninguna. A ver si me escuchaba, Laura, para que terminemos con esta novela. Dale. Ninguna posibilidad que un juez de la Nación
le digan a 61 senadores cómo tiene que administrar la sesión y claramente si corresponde o no corresponde la expulsión de un senador cuando es una facultad absolutamente indelegable del Poder Legislativo. Así que digo, no zanatiemos, no andemos con vueltas, dejemos las cosas como son, es así. Aparte, disfrutemos, tenemos un corrupto menos en el Senado de la Nación, disfrutemos, por supuesto que falta un montón, pero hoy los Cuéllar de la vida, como dijo el presidente, hoy no están en el Senado de la Nación, así y me pongo al revés. Y no te enojes conmigo, Laurita. No, ¿por qué me voy a enojar? A ver, espera. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, estoy planteando la posibilidad de, viste, que de golpe en la... Pará. Ustedes? Sí. Espérame a mí. Es un segundito. El miedo que venimos a hablar del viernes, que venga el juez que recibió el amparo y nos sorprenda con una mala noticia, ¿entendés? Quiero que lo entiendas porque a qué estoy apuntando, no es que no coincido con vos, para nada, coincido totalmente en que hay que expulsarlo, había que expulsarlo, es válida la sesión. Pero permíteme que te diga, ¿qué estarían diciendo ustedes, tus colegas, si nosotros lo hubiésemos suspendido cuando está preso en el Paraguay? Ha sido agarrado infragante y tiene una orden de detención de una jueza federal cuando pisa el suelo argentino. Dirían que somos una casta, que encubrimos que somos una banda de encubridores, que el Senado de la Nación es un aguantadero. Muchachos, pónganse de acuerdo. Por primera vez, es la primera vez en la historia del Senado de la Nación que entra un oficio diciendo: necesito el desafuero del senador fulano de tal para ordenar su inmediato arresto. No existió nunca ese tema. Entonces, con lo cual deberíamos estar festejando. Yo entiendo, y tengo cara de estúpido, pues lo uso en beneficio propio. Están los oportunistas y los que votamos y hacemos las cosas por convicción. Claramente que el kirchnerismo aprovechó el momento con un acto de oportunismo, pero bueno, son así, está en su naturaleza. Es un problema de ellos. Ellos son oportunistas, porque si hubiesen tenido la misma actitud con Alperovich o con la misma Cristina Kirchner, no estaríamos discutiendo y los problemas se hubiesen resuelto de otra manera. Totalmente. Ahora, créeme que no somos todos oportunistas. La decisión que se tomó de Cuéllar es una decisión que nos involucra a nosotros los senadores, porque su inconducta, nadie lo obligó a tener esta inconducta. Esta inconducta, que es la que refiere el artículo 66, es la que es motivo de la expulsión. Luis. Por eso digo, hay que terminar con este tema porque claramente... Luis. Y si hubiera que hacer la sesión de vuelta por la cuestión que en definitiva, recién te quiero decir algo que decía recién el doctor con muy buen criterio. La vicepresidenta no es senadora de la Nación. Si incumplió con alguna norma que tiene que ver con el tema de la cefalía, es un problema que lo deberá resolver en otro ámbito, que en el ámbito del Ejecutivo, no en el ámbito del Senado de la Nación. En tercer lugar, la sesión fue convocada en tiempo y forma, fue realizada dentro del marco del reglamento y fue conducida en su plenitud por los senadores en distintos momentos, porque en algún momento tuvo la presidenta, después tuvo el presidente alterno, Luis. Y no hubo absolutamente ningún obstáculo, ningún planteo que pueda ser revisado judicialmente. Con lo cual te diría, el ex senador Cuéllar, que se preocupe por sus posteriores procesales en Paraguay y en la Argentina, porque en términos de constitucionalidad ya el Senado de la Nación determinó el jueves que dejó de ser senador de la Nación. Luis, creo que lo sabés, creo que te lo dije. Respeto enormemente que votes por convicción. Me parece que es lo que la gente está esperando, que es lo que la gente quiere. Que se vote por convicción, que se vote por valores, no por conveniencia, no por estrategia, no por táctica. ¿Te queda claro, no? Quiero dejarlo muy claro. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora... Y pongámoslo en el título. Digámoslo. O sea, nosotros necesitamos recuperar el prestigio de un poder totalmente desprestigiado por los Cuéllar de la vida. Absolutamente. Bueno, el tema ahora es la honorabilidad. Esta es la cuestión central. Recuperar la honorabilidad de la política implica que sean honorables los políticos. Dicho esto, Gaby desde hace un rato te quiere preguntar algo. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Te pregunto porque decís que cómo hubiésemos reaccionado nosotros los periodistas si votaban la suspensión, y esa fue la postura que después de la sesión sacó la mesa ejecutiva del PRO, del partido que conducís el bloque, diciendo que ese era el camino que había que seguir, el de la suspensión, y que lo que se hizo en el Senado fue kirchnerismo explícito. No, pero es un acto de terrible ignorancia jurídica. Yo no me puedo hacer cargo de
de terrible ignorancia jurídica. Hace 10 días, Gaby, hace 10 días queríamos romper el mundo, queríamos pelearnos con la Libertad Avanza por ficha limpia, porque faltaban 6, 7 diputados para el quórum de ficha limpia. Y ahora que teníamos un caso explícito de corrupción, claramente, absolutamente tipificado en materia ética, en el artículo 66 nosotros veníamos a plantear es no conocer cómo funciona el proceso, es desconocer, y lo digo con todo respeto porque se lo he dicho a las autoridades, le he dicho, en serio muchachos, pero con todo respeto lo digo, yo no soy más, usted tiene un experto ahí de derecho constitucional, pero soy un tipo que litigo hace 39 años. Che, muchachos, lean los libros, no muerden, pónganse a leer, estudien, busquen a alguien que los asesore, no confundan porque no ayuda. ¿Y lo pudiste hablar? No confundan porque termina siendo funcional a lo que nosotros queremos sacarnos de encima. No hay excusa. ¿Sabes cuál es el argumento, Gaby? Que la senadora que va a asumir es una senadora vinculada a Cristina Kirchner. ¿En serio? ¿Que una cuestión ideológica puede ser un obstáculo para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer? Pero lo que decía el Perón en este comunicado era seguir el camino del desafuero, el camino de la suspensión. Pero nosotros que se no estamos planteando el desafuero. Lo dijo el doctor recién. Esta sesión había sido convocada, por eso digo, lean, estudien. A esta sesión llegamos con 2 proyectos de declaración. Uno pidiendo la expulsión y otro pidiendo la suspensión hasta el 1 de marzo. Y se aprobó el primero, el de la expulsión. No llegamos con un proyecto de desafuero porque aparte no lo hace el Pleno del Cuerpo. Primero lo hace la Comisión de Asuntos Constitucionales, claro, que preside Cuader. Pero esa alternativa ni siquiera se evaluó porque ¿qué vamos a discutir los fueros de un tipo que dejó de ser senador? Cuader ya no tiene más fuero. Entonces, si vos me decís, bueno, se fue por la vía más corta, ahí probablemente sí. Ahora, ¿eso conculcó alguna garantía de Cuader? No, ninguna. Porque lo expulsamos por su indignidad. No lo expulsamos por una cuestión judicial, por su indignidad. ¿Y quiénes son los que pueden juzgar los títulos de cada una de las cámaras? Sus propios miembros. Lo dice la Constitución, entonces hay que leer antes de opinar. Resulta que te respeto mucho porque me parece que lo central en este momento es sostener la convicción y sostener los valores. Está Lucas Romero con nosotros, que me interesa saber, con su punto de vista, sumar a esta conversación, Luis. ¿Es la demanda de la gente esta de que se vote de acuerdo a valores, de acuerdo a convicción y no por enjuague, verdad? Sí, claro. Nosotros hacíamos en noviembre una consulta que actualizábamos en realidad porque la venimos haciendo con frecuencia. Le preguntamos a la gente cuál es la imagen que tiene en términos generales de diferentes actores e instituciones de la vida pública argentina. Y los 3 actores con peor reputación al final de la tabla en términos del ranking eran los políticos, el Congreso y la justicia. Sí. Y me parece que esto es lo que expone Juez, esta necesidad de reconstruir ese vínculo, de regenerar esa reputación de esos actores frente a la opinión pública. Y yo creo que acá, a ver, 2 cositas en relación a todo el proceso, porque Diego sabe mucho, pero esto ocurrió en periodo de receso legislativo. Claro. Con lo cual, más aún reafirma esta idea de que el Senado se autoconvocó para resolver una cuestión interna, correctamente, porque está en sus facultades. Con lo cual, digo, me parece que ahí el argumento de si la sesión es inválida o no, me parece que no va a correr en términos jurídicos, pero Diego sabe mucho más que nosotros. Bueno, eso me parece importante, pero quería, Luis, también que consideráramos esto. También el periodismo, ojo, también el periodismo está de alguna manera levantando esa bandera, Lucas. La bandera de que la política, o por lo menos poniendo sobre la mesa, escuchando a los analistas de opinión, la necesidad de la población de que sea la gente que está en la política muestre honestidad. En todos los aspectos, también honestidad en relación al compromiso y a la convicción, y a votar con convicción. Y resalto algo que decía Juez, que me parece también es importante, que esa sesión es convocada, los senadores se autoconvocan para tomar una decisión sobre un caso muy escandaloso. Hubiera sido muy costoso para el Senado que de esa sesión no se tomara ninguna resolución, o peor aún, que quedara este pedido del senador Cuader de licencia, que encima no tuvo la nobleza de aclarar que era sin goce de sueldo. Me parece que hubo ahí una circunstancia en donde el Senado se vio forzado a tener que dar una respuesta contundente frente a la opinión pública respecto a la situación de este senador. Bueno. Permitime, Laura. Sí, cómo no. Es maravillosa la interrupción de Lucas. Me parece
porque terminó de compaginar este tema. Sí. El Senado en receso, no había convocatoria extraordinaria. El Senado se convoca ante una falta grave de uno de sus miembros para resolver qué conducta seguir. Y se resuelve eso por uno de los 3 caminos, la expulsión. Con lo cual queda absolutamente claro que esta no fue una sesión de 25 temas y elegimos uno para ver qué hacíamos. Fue convocada expresamente. Y hoy te voy a decir, porque he visto... algunos colegas tuyos han escrito, no tengo ningún problema con el periodismo, me encanta que cada uno opine lo que quiera. Ahora también me voy a hacer cargo de las responsabilidades. Cuando el día lunes de la semana pasada el kirchnerismo presenta un proyecto pidiendo la exclusión de Cuéllar del Senado, el kirchnerismo tiene 33 miembros en el mayor de los casos, en el mejor de los casos, y en este caso no llegaba a 29 porque tenía 4 senadores fuera de la Argentina. Yo, y ahí sí me hago responsable, digo, para que me pongan en el justo lugar. Yo le dije al bloque nuestro que nosotros teníamos que garantizar que hubiera quórum para que esa sesión se hiciera, porque no nos podíamos ir a nuestra casa a comer pan dulce y a tomar sidra con semejante inconducta inmoral de un senador que nos había puesto en el barro a todos. Y lo dije en el recinto y te lo repito ahora, Laura, el honor se defiende así. Claro. No a medias tintas, no con especulaciones políticas, no con la calculadora en la mano. El honor se defiende así. Yo sé que me vas a decir, bueno, juez, pero este no es el único caso. Por supuesto que no. Pero este caso era de una inmoralidad manifiesta, que de seguir con el curso de los acontecimientos como venían y darle este tratamiento light que proponían algunos senadores para decir, bueno, hay un pedido de licencia, veamos, evaluemos. Lo mismo nos teníamos que reunir para aceptar o no la licencia de Cuéllar. Y le estaba pidiendo licencia a un tipo que 20 minutos antes había entrado una orden de detención de una jueza federal argentina, pero que estaba preso en el Paraguay. Digo, para que quede en el contexto, todo lo demás que tiene que ver con la cefalía, con esto, con las comunicaciones, es un tema que excede al Senado de la Nación, y que como senador de la Nación no tengo ninguna respuesta para darte porque ni siquiera sabía a qué hora se iba el presidente y no me correspondía a mí saberlo porque mi función es ser senador de la Nación. Los senadores que no querían la expulsión sino la suspensión son los senadores del PRO, salvo tu caso y el caso de Tagliaferri, y los senadores de La Libertad Avanza. Voy a hablar, y aunque me cueste, de los senadores del PRO. Los senadores del PRO, salvo una sola senadora, todos estaban a favor de la expulsión. Después que haya habido ingentes esfuerzos por algunos para hacerlo hacer el ridículo y terminar votando como votaron, es otra cosa. Es otra cosa. Yo le dije... Vos decís que íntimamente querían la expulsión, pero después ¿qué pasó? No se vuelve. ¿Pero por qué levantaban la bandera de la suspensión? Acuérdense que los senadores de La Libertad Avanza van a terminar votando por la expulsión, Luis, y ustedes van a quedar colgados de la pinceleta. Explícame por qué, no me equivoqué, si pensaban como vos, como lo hemos escuchado de Ángel y ha hablado conmigo aquí el viernes en el programa, él quería la expulsión y después votó por la suspensión. ¿Por qué? Mira, yo soy de los que creo que cuando se tratan de cuestiones de honor, sí, no hay obediencia debida, no hay disciplina partidaria. Había obediencia debida. Es tu honor. Es tu honor. Quiero compartir con vos, por favor, porque es importante y con todos, la información más caliente que se tiene de Cuéllar, porque Cuéllar, todos decimos, Gustavo, que digamos es un senador básicamente al que se lo agarró infraganti, con las manos en la masa, con la plata mala vida, con la plata no declarada, cruzando una frontera. Ahora hay mucho más de Cuéllar, que está investigando desde el año pasado la jueza Arroyo Salgado, que se está investigando en distintas causas, que no sabemos bien por qué hasta ahora no venía avanzando en los últimos días. Y hay información caliente, Luis, de las últimas horas, te diría, sobre las empresas fantasma y los domicilios. Quiero compartir algunas placas que nos muestran las últimas informaciones.